Estados Unidos anuncia el alto el fuego de 72 horas en Sudán. Ha sido una mediación entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido. Ocurre tras una mega operación de evacuación de diplomáticos y ciudadanos occidentales ante el recrudecimiento de la violencia en Sudán. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El secretario general de la ONU hizo un llamamiento y una advertencia. El conflicto de Sudán podría propagarse por toda la región. Aviones militares y extranjeros han evacuado desde este domingo a varios miles de personas desde Jartum. El presidente de Brasil afirma su relación con Europa. Desde el lunes asiste al Foro Económico de Lisboa. La gira de Lula concluirá este miércoles en España. Y la antesala al inicio de los diálogos entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro en Colombia, la llegada de Juan Guaidó sorprende. El gobierno colombiano aclaró que Guaidó no ha sido invitado a la jornada de diálogos. Ha habido un anuncio de tregua de 72 horas, pero la situación se agrava rápidamente en Sudán. Los suministros de alimentos y de agua en la capital sudanesa, en Jartum, se están agotando a medida que los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas paramilitares se extendieron por las zonas residenciales. La lucha entre las fuerzas alineadas con dos generales rivales está en su apogeo en una segunda semana y los civiles están naturalmente pagando ese alto precio. La ventana para evacuar a civiles se está cerrando. Jartum se ha convertido en un campo de batalla. Los bombardeos, tiroteos y enfrentamientos en las calles dejaron ya cientos de muertos y miles de heridos. Es la disputa por hacerse del control de la ciudad por parte de grupos armados vinculados a los dos bandos rivales. Encontrar comida, agua, combustible y otros productos básicos es cada vez más difícil para los que siguen allí. Hay cortes de electricidad e interrupciones en las comunicaciones. Primero se cayó internet de toda una red, así que la gente no puede comunicarse por internet. Solo las llamadas funcionan, pero de manera intermitente. Lo mismo sucede con otras dos redes. Los hospitales tienen problemas de suministros y algunos de los heridos simplemente están allí, sin poder recibir ayuda médica. Se han cerrado la mayoría de los hospitales de las principales ciudades, incluida Jartum. La gente no puede acceder a ellos y no se prestan servicios en esos centros de salud. Un convoy de la ONU llegó a Puerto Sudán, en la costa oriental. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, aseguró que abandonarán el país. La violencia debe terminar. Se podría desatar un conflicto catastrófico dentro de Sudán que podría afectar a toda la región y también más allá. Condeno el bombardeo indiscriminado de áreas civiles, incluidas las instalaciones sanitarias. Los países se apresuran a evacuar a sus ciudadanos, principalmente en avión. Para los sudaneses que viven bajo fuego, la única opción es conseguir un autobús con la esperanza de que los lleve a un lugar seguro. Y pese a la protesta de muchos, Rusia asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, el hecho de que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien presidía la sesión de hoy, sacara a colación la Carta de la ONU, ha sido acogido con indignación por algunos países, ya que la invasión rusa a Ucrania es una violación de la Carta fundadora del organismo. El mero hecho de que Sergei Lavrov haya incluido a la cooperación internacional como tema en el orden del día es una provocación. Interpretan los estados occidentales. La agresión contra Ucrania, dicen, es una violación de los principios de la ONU. En este pequeño libro azul está escrito claramente: mientras estamos aquí sentados, continúa la agresión. Mientras seguimos aquí sentados, el ejército ruso sigue matando civiles. Mientras seguimos aquí sentados, las Fuerzas Armadas rusas siguen destruyendo infraestructuras críticas en Ucrania. Según Lavrov, la cuestión ucraniana no puede analizarse al margen de la geopolítica y por ello defiende las acciones de Moscú. Afirma que la OTAN lleva años amenazando la seguridad de Rusia.
Aquí no se trata solo de Ucrania, se trata del futuro de las relaciones internacionales, de si alcanzamos un consenso sólido en el que se tengan en cuenta todos los intereses o de si la supremacía de Washington continuará imponiéndose de forma agresiva. Demostración de unidad de los europeos. Su mensaje: Rusia debe retirar sus tropas de inmediato y sin condiciones. Rusia intenta presentarse como un defensor de la Carta de la ONU y del multilateralismo. Nada más lejos de la realidad. Eso es cinismo. La reunión del Consejo de Seguridad no dejó el más mínimo indicio de acercamiento entre las partes, aunque nadie esperaba lo contrario. Vamos a cambiar totalmente de tema. Andrés Blumenkreuz está con nosotros. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Jenny? Vamos a empezar en la economía en esta edición con Coca-Cola, la empresa del refresco más popular del mundo y uno de los menos saludables, que ha presentado este lunes sus resultados trimestrales sin grandes novedades en lo que a números de balance se refiere, mostrando un ligero aumento de la facturación y del volumen de ventas de bebidas, pero el balance sí tiene una novedad interesante en la que nos vamos a concentrar, porque además de estas cifras, Coca-Cola ha anunciado su colaboración con plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, como DALL-E, con el objetivo de mejorar el servicio al cliente y el material de promoción en puntos de venta. Coca-Cola no es, por supuesto, la única empresa que se interesa por la inteligencia artificial. Desde que OpenAI puso en marcha esta moda a finales de noviembre pasado con el lanzamiento de su chatbot ChatGPT. Los analistas y estrategas de mercado cuentan también que sus clientes les preguntan con creciente frecuencia si la empresa que están evaluando para una inversión utiliza esta tecnología de punta. Y de esto vamos a hablar ahora mismo con nuestro colega Argemino Barro, que nos escucha en Nueva York. Argemino, bueno, Coca-Cola es solo un ejemplo. ¿Qué otras grandes empresas multinacionales están recurriendo a esta nueva tecnología y con qué objetivo? Bueno, la lista es larga y además crece todos los días. Tenemos a Coca-Cola hoy, teníamos también a su competidora Snapple hace unos días, tenemos a una automovilística como General Motors, a una cadena de restaurantes mexicanos como Chipotle Mexican Grill, empresas manufactureras, sanitarias y, por supuesto, de la tecnología como Microsoft, Google o Amazon. Las capacidades son virtualmente infinitas. Por ahora nos centramos en el servicio al cliente con un chatbot más sofisticado, también la capacidad para generar documentos internos de la empresa y para crear arte que sea un poquito más adaptado a los gustos del cliente, además de otras capacidades que por ahora probablemente, según los expertos, no podemos ni imaginar. Argemino, la inteligencia artificial es un campo que está evolucionando muy rápido, plantea muchas incógnitas. ¿Cuáles son los grandes desafíos para las empresas que la quieren adoptar? Bueno, el desafío fundamental es entender cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial, algo que ni siquiera entienden sus propios creadores, como reconoció hace unos días el consejero delegado de Google. Y la segunda, controlar una tecnología con semejante potencial y que avanza a una velocidad tan impresionante, muy por encima de la capacidad de las empresas actuales, al parecer, para dominarla. El otro desafío es ético, está ligado, es hasta qué punto podemos instilar principios éticos, principios morales en esta tecnología tan potencialmente poderosa. Y luego también están otros desafíos de índole un poco más optimista. Por ejemplo, hace unos días Goldman Sachs, el banco norteamericano, predijo que liberará recursos, la inteligencia artificial, recursos económicos que harán que el PIB global crezca un 7% en los próximos 10 años. Argemino Barro, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos un rápido repaso por otras noticias económicas de esta jornada. 9.000 pequeños comercios alemanes podrían cerrar este año por los altos costos de operación y la disminución del poder adquisitivo de los consumidores. La Asociación Mercantil de Alemania advierte de un potencial espiral de muerte en los centros de las ciudades. Antes de la pandemia, unos 5.000 locales comerciales cerraron cada año. Cientos de vuelos fueron cancelados hoy en los aeropuertos de Berlín y Hamburgo. El personal de tierra y seguridad paralizó actividades reclamando un aumento salarial. Alemania, la economía más grande de Europa, ha enfrentado un creciente número de huelgas en los últimos meses. Los sindicatos del sector del transporte piden mejores sueldos.
La confianza de las empresas alemanas subió en abril, así lo comunicó el último índice de confianza empresarial del Instituto IFO de Investigación Económica. La subida de las tasas de interés sigue siendo una preocupación, pero el optimismo es más alto. La confianza fue reforzada por la baja de los precios de la energía y la reapertura de China. Y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en un intento por atraer de nuevo a recelosos inversores extranjeros, prometió en la primera escala de su breve gira europea restaurar la estabilidad y la credibilidad en Brasil, invitando a empresas portuguesas y de otros países a asociarse con compañías de su país. Lula dijo que existen grandes oportunidades para la inversión extranjera en distintos sectores, incluyendo el de energías renovables, al que quiere dar especial impulso, y destacó el acuerdo entre el fabricante brasileño de aviones Embraer y la empresa aeroespacial portuguesa OCMA para construir aviones homologados por la OTAN como un buen ejemplo de esta posible cooperación. Lula también tiene en su agenda, por supuesto, el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, todavía pendiente de implementación. Y de esta gira de Lula por Europa seguimos ahora hablando con Jenny Pérez. Estamos todos pendientes de lo que quiere decir Lula, también entre líneas. Andrés, el presidente brasileño ha participado este lunes en un foro económico en Portugal. Este martes Lula va a finalizar esa visita oficial a Portugal con una ceremonia en el Parlamento luso al margen de las celebraciones del 49 aniversario de la Revolución de los Claveles, y va a concluir su breve gira europea en España. Bueno, Lula escogió Portugal y España para aproximarse a Europa por sus históricas relaciones, porque son la puerta de entrada de la Unión Europea en un momento crucial para el acuerdo con Mercosur, lo que dice el comunicado, y que será también uno de los temas prioritarios de la presidencia comunitaria que España estrenará el próximo julio. Y Lula ha tratado distintas formas de también matizar en medio de esta mini cumbre y esta mini gira, quiero decir, el impacto de sus declaraciones en Pekín sobre la guerra en Ucrania y la afiliación con China. Y queremos ampliar esta perspectiva y lo hacemos con quien ven, con el señor Andrés Malamud, quien es politólogo de la Universidad de Lisboa. Señor Malamud, sea usted muy bienvenido. Y en honor al tiempo le pregunto, ¿logra Lula el equilibrismo político que aparentemente se ha propuesto hacer entre China, Rusia y Occidente? Sí, pero no gracias a él, sino a Itamaraty, como se llama la Cancillería brasileña. Lula comete errores cada vez que habla sin leer, pero la posición oficial de Brasil es correcta. Es el único miembro de los BRICS que votó en las Naciones Unidas para condenar la invasión a Ucrania, por contraposición con China, la India y África del Sur, que se abstienen, y Rusia, que invade. El problema es que cuando Lula habla sin leer, deja traslucir o sus verdaderos sentimientos, o en realidad la percepción que tiene el sur global de lo que está ocurriendo, que es considerar una crisis europea y no mundial. Pero la posición oficial termina prevaleciendo y Lula termina leyendo el discurso y por lo tanto aceptando la posición que es común en Europa. La posición común en Europa, y considerando la serie de actividades que Lula realiza en Portugal, donde usted se encuentra, y también en España, a contar del miércoles, y ante ese escenario que describe usted geopolítico, ¿cuáles son los puntos en común con Europa? Habitualmente hay una retórica de la fraternidad entre Portugal y Brasil, porque son países que tienen una historia común y el mismo idioma. Con España también hay vínculos que tienen que ver con la Organización Iberoamericana, con el hecho de ser dos lenguas mutuamente inteligibles, y con el otro hecho adicional de que los tres países están gobernados por la centroizquierda, España, Portugal y Brasil. Pero además hay negocios concretos. Brasil está produciendo, junto con Portugal, un avión militar de transporte. Y ese avión le brinda beneficios económicos a ambos. A Portugal le permite entrar en el negocio aeronáutico, en el que Brasil es pionero, y a Brasil le permite entrar en Europa, porque estos aviones, al estar Portugal en el negocio, están habilitados para compartir los sistemas de la NATO de comunicación. Así que lo que vemos es que en la práctica Brasil se está comportando como un buen país occidental. Lula tiene declaraciones que a veces parecen desafortunadas, pero la posición oficial es equilibrada y los negocios van por los carriles de Occidente, aunque la soja y los minerales de hierro se los vendan a China. Una última pregunta, señor Malamud. En este contexto, ¿debe esforzarse Lula entonces por leer más, parafraseando usted lo que decía recién, y preservar como sea la relación con Europa en este contexto de hostilidades? Sí, una relación equilibrada con todo el mundo. Lula tiene dos problemas que evidentemente alteraron su funcionamiento. Él no era así en los dos primeros mandatos, pero ahora tiene más edad y estuvo 2 años preso.
Es natural que eso afecte la manera en la que uno a veces se expresa. Él lo que está haciendo es disciplinarse porque sabe que es necesario. Entonces deja que la Cancillería afirme la posición oficial y él mientras tanto acepta leer cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Esto quiere decir que él mismo es consciente de los peligros, de los riesgos que produce el hecho de hablar sin guión. Yo no estaría tranquilísimo, pero tampoco muy preocupado, porque de hecho acá en Portugal y en España a partir del martes están bastante de acuerdo en que con Lula se puede hacer negocios. Entendemos. Señor Andrés Malamud, politólogo de la Universidad de Lisboa, muchas gracias y hasta pronto. A ustedes. Hasta pronto. Juan Guaidó llegó por sorpresa este lunes a Colombia, donde esperaba reunirse con las delegaciones internacionales que mañana van a participar en la conferencia convocada por el presidente Gustavo Petro para destrabar el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Pero esta misma tarde, la Cancillería de Colombia confirmaba en un comunicado de prensa que el líder opositor Juan Guaidó no participará en la cumbre del martes, ya que no fue invitado y que tampoco se va a reunir con las delegaciones internacionales. Se prevé que unos 20 cancilleres de América Latina asistan a la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, que propone además idear estrategias para el levantamiento progresivo de sanciones contra el país caribeño, algo con lo que no está de acuerdo Guaidó. Entonces que no vengan con la excusa. Es naturalmente un encuentro que interpela a la oposición venezolana en plena pre-campaña de primarias electorales y noticia que se sigue con alto interés naturalmente en ambos países. Y por eso conectamos ahora mismo con nuestro corresponsal Oscar Schlenker en Caracas y también con la periodista de Deutsche Welle en Bogotá, Alexandra Correa. Saludos a ambos. Y comienzo contigo, Alexandra, para aclarar las cosas. Si no fue Guaidó, ¿qué parte de la oposición venezolana fue invitada a esta etapa de los diálogos allá en Colombia? ¿Quiénes van a participar de la oposición en esta actividad que impulsa Petro? Pues Jenny, déjame contarte que efectivamente la oposición venezolana no fue invitada a esta conferencia internacional a realizarse mañana aquí en Bogotá, por lo que el señor Juan Guaidó no tiene invitación para este encuentro que pretende buscar, como decías, una salida política a la crisis en Venezuela. Dice el comunicado del Ministerio de Exteriores que, como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la conferencia es un espacio de encuentro únicamente con parte de la comunidad internacional. El único primer contacto que se ha dado con una parte de la oposición venezolana fue el día sábado pasado, donde se realizó una reunión junto a la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, Jenny, precedida por el político y abogado Gerardo Blaide Pérez. Como me lo preguntabas, más bien entre los países invitados mañana a esta conferencia internacional, donde, repito, no está invitada la oposición venezolana, están Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos. También está invitado el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, entre otros, Jenny. Al finalizar la jornada de mañana, el canciller Álvaro Leiva Durán entregará declaraciones a los medios de comunicación. Y aquí un dato, la prensa no podrá ingresar a esa conferencia, por lo que nos va a tocar ver todo lo que suceda mañana por los canales digitales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jenny. Aclarado entonces, Alexandra, no solamente Guaidó no fue invitado, sino que nadie de la oposición venezolana. Sigo contigo, Oscar. Bueno, después de todo, Guaidó desafió a Maduro, cruzó la frontera a pie, pero no va a participar de los diálogos porque no fue invitado. ¿Es un error de cálculo? Y si es así, ¿con qué consecuencias para él? Bueno, nuevamente Juan Guaidó evade una prohibición de salida del país y ya desde hace semanas ha venido advirtiendo que la administración de Nicolás Maduro preparaba su arresto. Así que más que un intento de asistir a la cumbre internacional sobre Venezuela, podría tratarse de una manera para evitar convertirse en otro preso político más. De hecho, el dirigente chavista Diosdado Cabello ha declarado que Juan Guaidó huyó de Venezuela por no tener apoyo de su partido. Hoy estaba pautado un acto de lanzamiento como candidato del Partido Voluntad Popular y fue suspendido. Sin duda, la presencia de Juan Guaidó en el país vecino ha tomado a todos por sorpresa. Como dicen, la Cancillería de Colombia fue explícita en anunciar que Guaidó no ha sido invitado a las reuniones e incluso el canciller Álvaro Leiva dijo hace poco a medios internacionales que Guaidó corre riesgos porque entró a Colombia inapropiadamente, aunque no saben dónde se encuentra ubicado actualmente. Algunos especulan, incluyendo el propio Nicolás Maduro, en declaraciones recientes que Guaidó se encuentra protegido por los Estados Unidos y que ese sería su destino final. Pero la pregunta que más se hacen aquí en Venezuela es si Juan Guaidó va a regresar o si Colombia lo va a deportar de regreso y en tal caso si el oficialismo lo estará esperando aquí en Venezuela para
apresarlo. Todo muy claro. Me despido de Óscar Schlescar, nuestro corresponsal de Caracas, y también de Alexandra Correa en Bogotá. Muchas gracias, colegas. Y rápidamente la siguiente historia, porque en época de crisis económica y también de cambio de paradigma energético en el mundo, muchos países buscan la manera de reinventar o reenfocar sus economías. Y sucede en Colombia, en el departamento de Casanare, históricamente dependiente de la explotación del petróleo, lleva unos años promoviendo el desarrollo de la región a través del turismo sostenible y la protección de su rica biodiversidad. Allí, jaguares y chigüiros están liderando la transición ecológica. La naturaleza se abre paso en el corazón de Colombia. La economía basada en el oro negro se está volviendo verde gracias a jaguares, capibaras, caimanes y otras especies salvajes en la región del Casanare. Allí las zonas protegidas están abriendo camino al ecoturismo, sustituyendo a la industria de los combustibles fósiles. La despetrolización del departamento ha sido una clave muy importante de nosotros, pero también tengo que hablar de una palabra que se llama transición, y esa transición obedece en que en una línea de tiempo de 7 años hemos logrado bajar 30 puntos de dependencia del sector hidrocarburo y fortalecimiento de otras. Hato La Aurora es una de las 115 reservas naturales de la región, con más de 200 especies de aves identificadas y un proyecto de conservación del jaguar que cuenta con 66 ejemplares desde 2019. A medida que estamos conservando, siempre ha habido un aumento poblacional. Tenemos, como te digo, nacimientos importantes, jaguares muy conocidos, donde tenemos en una área ya tenemos corredores establecidos y ahí podemos establecer qué jaguares caminan, cuántas crías dan al año, cuál es la jaguar más vieja, cuáles son los individuos más jóvenes. El manejo ambiental de la reserva de casi 10.000 hectáreas permite la coexistencia de su rica fauna. Allí, jaguares, chigüiros, venados, aves y anacondas campean a pocos metros de vacas y caballos. Uno de los secretos de la reserva natural donde estamos es que se ha dejado en estado silvestre las praderas. Entonces las vacas comen cierto tipo de hierba, el venado come otra, los caballos comen otras y eso hace que puedan convivir en un mismo espacio natural. Con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el aumento de turistas extranjeros, muchas regiones en Colombia han abogado por el ecoturismo para activar su economía. En el caso de Casanare, la conservación de la vida silvestre ha hecho además reducir la dependencia del petróleo en un 46%. Safaris contra la explotación de la tierra. La apuesta de Casanare es solo una muestra más de que la protección de la biodiversidad y el turismo sostenible también pueden ir de la mano del desarrollo económico y regional. Activistas climáticos interrumpieron brevemente el tráfico en algunas zonas aquí de Berlín, pegando con cinta sus manos al asfalto de las calles, como lo suelen hacer. Es la última protesta del grupo conocido como la Última Generación para presionar al gobierno alemán y exigir que implemente medidas más contundentes contra el cambio climático. Las protestas del grupo Última Generación pretenden paralizar el tráfico con sentadas pacíficas en 30 puntos de la capital alemana para alertar sobre el cambio climático. El resultado, atascos kilométricos en la zona oeste de la ciudad. Lo más importante es que un increíble número de personas de toda Alemania ha venido a Berlín. La gente tiene el valor de salir a la calle y manifestarse. Dejemos claro que lo que estamos haciendo ahora es importante, ya no se puede esperar más. La policía impide el bloqueo de carreteras en muchos lugares, como aquí en la zona de Treptow. Alrededor de 500 agentes están de servicio mientras los ciudadanos observan y opinan sobre este tipo de acciones. No sé muy bien qué quieren conseguir con esto, salvo provocar el caos en la ciudad. No me parece correcto impedir que la gente vaya a su trabajo. La idea es buena, pero muchos dirán que las medidas son demasiado radicales. El caos del lunes no fue sorpresa. Los activistas del movimiento Última Generación habían anunciado la protesta.
El poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas recogió este lunes el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Cadenas, de 93 años, recibió el reconocimiento de manos del rey de España, Felipe VI, en la tradicional ceremonia en la Parainfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid. La clase reina del motociclismo, sin lugar a dudas, es MotoGP, la más popular en todo el mundo. Y sin embargo, es un deporte que deja mucho que desear a la hora de hablar de inclusión y que nunca ha habido un motociclista afrodescendiente. En la siguiente historia veremos cómo un joven surafricano lucha para cambiar esta historia. Oratilbe Piri tiene 14 años y un objetivo en mente: convertirse en el primer piloto negro del circuito de MotoGP. No hay muchos pilotos negros, así que quiero ser el primer piloto negro que compite en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Quiero llegar y ganar carreras. Me gustaría convertirme en uno de los primeros pilotos de Sudáfrica que lo logra. Ora, como lo conocen aquí, lleva desde los 4 años participando en competiciones locales, una pasión que despertó en él su padre, gran aficionado a las motos. Yo creo que es muy bueno, pero cuando escucho a otras personas decir que lo es, especialmente personas que conocen el mundo de las motos y llevan años corriendo, no puedo evitar llenarme de orgullo por mi hijo. Es algo que no puedo expresar con palabras. Estoy muy orgulloso de él. Brad Binder, el gran ídolo de Ora y a quien conoció personalmente hace un mes, es el único sudafricano que ha ganado una carrera de MotoGP, un campeonato que siempre han dominado los europeos. Ora pudo incluso disfrutar de la oportunidad de correr junto a su ídolo en el circuito de Johannesburgo. Soy un gran admirador de Brad Binder y de Marc Márquez. Son mis héroes, 2 modelos a seguir, 2 pilotos que son una inspiración para mí. Oratilbe Piri, un joven con mucho potencial y la determinación de convertirse en el primer piloto negro de MotoGP. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes en directo desde Berlín. Hasta pronto.